Padre Santo, te pedimos, Señor, que en esta mañana tú nos ilumines para que sea tu palabra la que salga a través de nosotros, Señor, y que tú nos ayudes, Señor, a poder llevar esta palabra a las personas que tú tanto estás esperando que la reciban. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Hola, buen día. El título de hoy del tema es La sabiduría de Dios en la Navidad. En esta primera parte vamos a decir que la Navidad no es solo una festividad, es un recordatorio de la sabiduría perfecta de Dios que se manifiesta en cada detalle del plan de redención. Reflexionar sobre esto nos llena de paz y consuelo, porque sabemos que Dios obra en nuestras vidas con el mismo cuidado y sabiduría. En Romanos 8:28 encontramos esta verdad y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta afirmación es una promesa que debe animarnos a confiar plenamente en su dirección. La sabiduría de Dios revelada en el tiempo perfecto. En Gálatas 4:4-5 leemos: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La llegada de Cristo no fue al azar. Dios seleccionó un momento específico en la historia, el tiempo del Imperio Romano, cuando las condiciones eran propicias para la expansión del mensaje del Evangelio. Los caminos de Dios son perfectos, aunque no siempre los entendamos. En Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Este versículo exalta la grandeza y la perfección del conocimiento y la sabiduría de Dios, destacando que sus planes y propósitos están más allá de nuestra comprensión humana. Es un recordatorio de que podemos confiar plenamente en Dios, aun cuando no entendamos sus caminos. Los imperios anteriores, como el babilónico o el persa, aportaron elementos importantes a la civilización, pero fue bajo el dominio romano que se crearon las condiciones óptimas para la venida de Cristo. Las carreteras romanas facilitaban los viajes y el griego era una lengua común que permitía la comunicación. Dios obra en nuestra vida con la misma exactitud, todo tiene su tiempo y su lugar según su propósito. Así como en la historia de la salvación cada evento ocurrió en el momento exacto, también en nuestras vidas Dios tiene un plan perfecto. Aunque a veces enfrentemos incertidumbre o desafíos, podemos estar seguros de que Él nunca llega tarde. Debemos aprender a esperar con paciencia y confianza, sabiendo que su propósito se cumplirá en el tiempo indicado. En Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este versículo es un llamado a confiar en su sabiduría y esperar con paciencia su plan, incluso cuando no entendamos por qué ocurren las cosas en determinado momento. Este reconocimiento además nos lleva a depender de la sabiduría y no de nuestra propia comprensión. En Proverbios 3:5-6 dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este pasaje exhorta a poner nuestra confianza plena en Dios, no depender de nuestra propia sabiduría o entendimiento y reconocer a Dios en cada aspecto de nuestras vidas para que Él guíe nuestros pasos y nos dirija por el camino correcto. La sabiduría de Dios en el lugar del nacimiento. Miqueas 5:2 predijo con siglos de anticipación: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aunque José y María vivían en Nazaret, Dios usó un decreto de César Augusto para que viajaran a Belén en el momento preciso.
En Lucas 2, 1, 7 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este pasaje destaca la soberanía y sabiduría de Dios al utilizar los eventos históricos y decisiones humanas para cumplir su plan de redención, asegurando que Jesús naciera en Belén conforme a la profecía. El plan de Dios no puede ser frustrado por ninguna circunstancia humana. Belén, cuyo nombre significa casa de pan, es un lugar simbólico para el nacimiento de Jesucristo, quien dijo: yo soy el pan de vida, como vemos en Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este versículo destaca a Jesús como la fuente de vida espiritual y satisfacción eterna, enfatizando la importancia de acudir a Él y creer en Él para experimentar una vida plena en comunión con Dios. Dios no escoge lo grandioso según los estándares humanos, sino que utiliza lo humilde para mostrar su gloria. Este principio también aplica a nuestras vidas. Lo que parece insignificante para nosotros puede ser el mejor instrumento de Dios para grandes propósitos. Esta primera parte la vamos a cerrar con una oración. Señor, gracias porque en tu sabiduría perfecta siempre actúas en el tiempo correcto y utilizas lo más sencillo para cumplir tus propósitos. Gracias porque en el nacimiento de tu Hijo Jesús nos muestras que tu poder no depende de las grandezas humanas, sino de corazones dispuestos y humildes. Ayúdanos a confiar en ti aun cuando no entendamos el camino que trazas, recordando que tus planes son siempre más altos y perfectos que los nuestros. Fortalece, Padre, nuestra fe para esperar con paciencia y renueva en nosotros la esperanza de que todo obra para bien cuando seguimos tu propósito. Enséñanos a reconocer tu obra en lo cotidiano y a caminar confiados en que estás con nosotros en cada paso. Amén. El anuncio del nacimiento, la sabiduría en el mensaje de Dios. Lucas 2, 8, 20 relata que el nacimiento del Salvador fue anunciado a pastores humildes, no a reyes ni a grandes multitudes. Dios envió un ángel con esta noticia gloriosa y los pastores respondieron con fe y obediencia. Este acto muestra que el mensaje de salvación está disponible para todos, independientemente de su posición o estatus. Al elegir a los pastores como los primeros en conocer el nacimiento de Cristo, Dios reafirmó su corazón por los humildes. Esto también refleja la misión de Jesucristo como el buen pastor. Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Esta declaración de Jesús subraya su amor y sacrificio por su pueblo. Él no es un pastor cualquiera, sino el buen pastor, que está dispuesto a dar su vida por aquellos a quienes cuida. Este versículo refleja el corazón de la misión de Cristo, una vida de entrega y redención para sus seguidores. En nuestra vida diaria debemos recordar que Dios se acerca a nosotros con el mismo amor y nos invita a compartir su mensaje con otros. La encarnación, la sabiduría de Dios en el plan de redención. La encarnación de Jesucristo es el milagro central de la Navidad. En Juan 1:14 leemos: y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Hijo de Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios para cumplir el plan perfecto de redención. Solo alguien completamente divino podía satisfacer la justicia de Dios. Y solo alguien completamente humano podía tomar el lugar de la humanidad. La encarnación demuestra la sabiduría de Dios al unir estos dos aspectos en Jesucristo. Este acto de amor nos asegura que Dios entiende nuestras luchas y está con nosotros en cada situación. El entorno del nacimiento. Jesús nació en un pesebre, en un lugar humilde y rodeado de animales. En Juan 1:29, Juan el Bautista lo describe como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta elección del entorno subraya que los caminos de Dios no son como los nuestros. Isaías 55:8-9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje resalta la infinita sabiduría y superioridad de los planes de Dios en comparación con los nuestros. Dios sabe el pasado, el presente y futuro. Si nosotros nos entregamos al plan de Dios y entregamos nuestra vida y nuestros propósitos al propósito de Dios, es la mejor elección que podemos hacer. No hay manera de que nosotros podamos escoger en nuestra carne algo mejor para nuestras vidas que lo que Dios ha escogido para las nuestras. Nos invita a confiar plenamente en su dirección, incluso cuando no entendemos lo que Él está haciendo. La humildad de su nacimiento simboliza que la salvación no está reservada para los poderosos o privilegiados, sino que está disponible para todos, independientemente de su posición social o recursos. Este acto nos enseña que Dios valora un corazón humilde y dispuesto a seguirlo más que cualquier riqueza o apariencia externa. Nos desafía a acercarnos a Él con humildad, reconociendo nuestra necesidad de su gracia y compromiso, y a vivir reflejando esa misma humildad al servir a los demás con amor y generosidad. Debemos entender que la forma en que Dios vino al mundo fue una forma humilde, y ese fue el primer mensaje que nos dio Cristo, que nosotros, para vivir esta vida, tenemos que renunciar a todo lo que nosotros creemos que es importante, para que sea Dios quien obre en nosotros. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Porque cuando uno renuncia a la carne, uno acepta su vida en el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios puede obrar en nosotros de tal forma que no nos perdamos lo mejor de esta vida. Vamos a cerrar esta segunda parte con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por la sabiduría que mostraste en cada detalle del nacimiento de tu Hijo. Gracias porque Jesucristo vino al mundo para salvarnos y darnos vida eterna. Ayúdanos a vivir confiando en tu sabiduría y a compartir esta esperanza con quienes nos rodean. Ayúdanos también a ser testigos activos de tu amor, llevando luz a un mundo que tanto lo necesita. Que podamos caminar en fe, obedeciendo tu palabra y confiando en tus promesas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.